Me llamo Dr. Luis Sanabria y durante más de 4 décadas dediqué mi vida a la medicina. He atendido miles de pacientes, he sido testigo de diagnósticos devastadores, de recuperaciones milagrosas, de cuerpos que se doblegan y también de cuerpos que luchan hasta el final. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví en mi propia piel después de los 60 años. Hoy no te hablo como médico, sino como paciente, porque por primera vez fui yo quien se sintió débil, vulnerable, perdido en un cuerpo que parecía apagarse sin previo aviso. Recuerdo esa mañana con una nitidez escalofriante. Eran las 6:30, aún estaba oscuro. Como cada día me senté al borde de la cama para levantarme, pero mis piernas no respondieron. No es una metáfora, no estoy exagerando. Mis músculos que me habían sostenido durante 66 años simplemente no estaban. Me tuve que apoyar en la pared para no caer. Y en ese instante, lo supe. Algo dentro de mí se estaba desmoronando lentamente y ni siquiera me había dado cuenta. ¿Has sentido alguna vez que tu cuerpo te traiciona? Que te despiertas cada día un poco más débil que el anterior, sin haber hecho nada para merecerlo. Yo, que siempre había cuidado mi alimentación, que caminaba a diario, que aconsejaba a mis pacientes cómo mantenerse activos en la vejez, ahora era el que temía subir unas escaleras, el que evitaba salir por si se tambaleaba al caminar, el que necesitaba sentarse a mitad del pasillo del supermercado porque las piernas temblaban. Y lo peor no era la debilidad física. Lo más doloroso era el pensamiento que me cruzó la mente esa misma mañana, mientras me aferraba al marco de la puerta como si fuera un salvavidas. Luis, así empiezan las personas a perder su independencia. Así es como comienza el final. Desde fuera, nada parecía anormal. Yo seguía teniendo el mismo rostro, el mismo tono de voz, el mismo conocimiento clínico. Pero por dentro, algo profundo y oscuro estaba ocurriendo. Una degradación silenciosa, invisible, cruel. Y lo más aterrador, nadie me había advertido que esto pasaría. Siempre pensé que el deterioro muscular era parte natural del envejecimiento, algo inevitable, un destino biológico, pero no. Déjame decirte la verdad, con toda la crudeza de mi experiencia, eso no es del todo cierto. Lo que descubrí después me dejó sin palabras y cambió mi forma de entender la salud después de los 60. Porque, ¿sabes cuándo estaba perdiendo más músculo? No era cuando me sentaba demasiado tiempo, ni cuando comía mal, ni siquiera cuando dejaba de hacer ejercicio. Era mientras dormía. Mientras yo dormía plácidamente, mi cuerpo comenzaba a destruir el músculo que tanto me había costado mantener durante toda mi vida. El envejecimiento no me estaba robando la fuerza, la noche sí lo estaba haciendo. No fue fácil aceptar esto. Fue como descubrir que el enemigo había estado dentro de casa todo el tiempo. Había noches en que me despertaba con una sensación de rigidez imposible de explicar, las articulaciones pesadas, los músculos como de papel, y cada mañana me encontraba más agotado que la noche anterior. Era como si el descanso no me renovara, sino que me debilitara poco a poco. Imagínate tener una fuga en el techo que solo ocurre cuando duermes. No puedes verla, no puedes detenerla mientras duermes, pero cada mañana al despertar, el daño está ahí. Así era mi cuerpo, así era mi realidad. Y si esto te suena familiar, si en algún rincón de tu mente también has sentido ese miedo, esa sensación de que algo no anda bien, entonces necesitas escuchar esta historia hasta el final. Porque lo que descubrí no solo me devolvió el equilibrio, sino también la esperanza. Y puede hacerlo contigo también. Te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo, si aún no lo has hecho. Así podrás acompañarme en esta serie de videos donde compartiré no solo esta experiencia, sino los cambios concretos, los alimentos exactos y las rutinas que han transformado mi salud. Tu apoyo, por pequeño que parezca, nos permite seguir creando contenido útil, humano y transformador para todos los que atravesamos esta etapa de la vida. Ahora, antes de avanzar, quiero dejarte con una pregunta, una que va más allá del cuerpo y que toca lo más profundo de nuestro pensamiento. ¿Qué crees que envejece más rápido en una persona? El cuerpo físico, por falta de ejercicio y buena nutrición. B, la mente, por el miedo constante a no poder valerse por sí mismo. Déjame tu respuesta en los comentarios. A o B, no hay una opción correcta. Solo quiero saber cómo lo ves tú, porque la manera en que pensamos sobre el envejecimiento también afecta la forma en que lo enfrentamos. Nos vemos en el próximo video,
donde comenzaré a revelarte lo que realmente me devolvió la fuerza muscular. Y te aseguro, lo que viene te sorprenderá aún más. Después de tantos años al servicio de la medicina, creí haberlo visto casi todo. Enfermedades que avanzan sin freno, diagnósticos que caen como sentencias, tratamientos que fallan y otros que milagrosamente funcionan. Pero hay algo que solo comprendí en carne propia al llegar a cierta edad. El verdadero desafío del envejecimiento no es únicamente físico, sino profundamente emocional y social. Y esa batalla, silenciosa e invisible, es una de las más duras que debemos enfrentar quienes pasamos los 60. Cuando empecé a sentir que mi cuerpo se debilitaba, no fue solo la musculatura la que comenzó a deteriorarse, fue también mi ánimo, mi identidad, mi vínculo con la vida cotidiana. No me sentía enfermo, pero sí me sentía ajeno, como si poco a poco, sin grandes dramas, me estuviera apartando de la vida activa. Uno se vuelve más precavido, más temeroso, más dependiente, y a veces, sin darse cuenta, más solo. Pero al atravesar este proceso, y especialmente al descubrir que era posible revertir parte del deterioro, también aprendí otra cosa. No estamos solos, a menos que elijamos estarlo. Lo que me motivó a compartir mi experiencia no fue el deseo de enseñar, sino el impulso de tender un puente, de decirle a quien esté del otro lado de la pantalla que hay esperanza, que el deterioro no es una sentencia, que la fuerza no solo se entrena en el gimnasio, sino también en la cocina, en la conciencia, en los pequeños actos de cuidado diario. He recibido mensajes de personas que, como yo, se sentían cada vez más débiles al despertar. Me han escrito hombres y mujeres de diferentes edades, de distintos rincones de España y de América Latina, compartiéndome sus historias, sus temores, sus pequeñas victorias. Algunos no sabían existía algo llamado resistencia anabólica. Otros nunca imaginaron que un tentempié nocturno pudiera marcar la diferencia. Y lo que más me conmueve es ver cómo esa información sencilla, accesible, ha encendido una chispa en muchos corazones. Porque cuando entendemos lo que nos está ocurriendo, cuando dejamos de culparnos o de resignarnos, comenzamos a actuar con propósito. Y actuar con propósito a cualquier edad es lo que nos devuelve el poder. El poder de elegir, de mejorar, de vivir con más plenitud. He visto cómo personas que estaban al borde de la inmovilidad, al hacer cambios mínimos pero consistentes, recuperaron no solo músculo, sino seguridad, energía, deseo de participar en la vida. Es por eso que insisto, lo que comemos antes de dormir puede parecer un detalle, pero es una decisión con consecuencias profundas. Y no hablo solo del cuerpo, hablo también de la mente, del alma, del vínculo que mantenemos con nuestra propia dignidad. Envejecer no tiene por qué significar apagarse, encogerse, depender. Podemos envejecer con fuerza, con claridad, con gratitud. Pero necesitamos herramientas y necesitamos compañía. Hoy, cada vez que comparto esta información, me digo a mí mismo, ojalá alguien me lo hubiera explicado antes. Ojalá este conocimiento fuera parte del cuidado básico para las personas mayores, no como una moda ni como una dieta más, sino como un acto de respeto hacia quienes han vivido lo suficiente como para merecer un envejecimiento con calidad y con orgullo. Y si tú estás aquí leyendo hasta este punto, es porque algo dentro de ti también sabe que aún hay camino por recorrer, que aún puedes recuperar lo que creías perdido, que tal vez no te sientas como a los 20 años, pero puedes sentirte fuerte, estable, despierto, vivo. No hace falta hacerlo todo. No necesitas cumplir una lista perfecta. Solo necesitas dar un paso, elegir uno de los alimentos que mencioné, prepararlo esta noche, observar cómo responde tu cuerpo y repetir, día tras día. Porque la constancia, como aprendí después de tantos años, es la medicina más subestimada de todas. Me gustaría invitarte también a compartir tu experiencia. ¿Tienes más de 60? ¿Vives en una ciudad grande o en un pueblo tranquilo? ¿Has probado algún alimento antes de dormir que te haya hecho sentir mejor? Cuéntamelo. Cuéntaselo a otros. Porque cuando hablamos, cuando nos escuchamos, rompemos ese muro del aislamiento que tanto daño hace a las personas mayores. Y créeme, la sensación de no estar solo puede ser tan poderosa como el mejor tratamiento médico. A veces, un simple comentario puede inspirar a alguien más. Puede evitar una caída. Puede devolverle a una madre o a un abuelo la confianza para volver a caminar hasta el mercado. Por eso te pido, si algo de esto te ha resonado, si has sentido en tus músculos o en tu alma algo de lo que yo sentí, no te lo guardes. Habla, comparte, cuida.
Porque yo como médico y como ser humano, puedo decirte con certeza que no hay mayor dolor que ver cómo alguien se apaga lentamente creyendo que ya no hay nada que hacer. Y no hay mayor alegría que ver cómo alguien vuelve a ponerse de pie, en todos los sentidos. El envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso. Y como todo proceso, puede ser acompañado, comprendido, incluso transformado. No estás solo, estamos en esto juntos. Y si esta historia, estas palabras, esta experiencia pueden ayudarte a recuperar tu fuerza, entonces cada palabra habrá valido la pena. Yo lo hice, y tú también puedes hacerlo. Después de tantos años dedicados a la medicina, y tras haber vivido en mi propio cuerpo las consecuencias del envejecimiento mal comprendido, me he dado cuenta de que la mayoría de las batallas que libramos en la vejez no son contra el tiempo, sino contra la ignorancia, la desinformación y la resignación. Envejecer no debería ser sinónimo de perder fuerza, ni de vivir con dolor, ni de ver cómo, día a día, nuestra independencia se escapa sin darnos cuenta. La debilidad muscular, el desequilibrio, las caídas, la fatiga crónica, no son castigos inevitables por haber cumplido años. Muchas veces son el resultado de pequeños hábitos mal orientados, que cuando decidí que no iba a rendirme ante la pérdida progresiva de mi fuerza muscular, supe que necesitaba actuar con precisión, como lo hacía en cada diagnóstico a lo largo de mi carrera como médico. No podía seguir esperando resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. Así que tracé un plan. Me prometí que no tomaría decisiones basadas en modas ni suposiciones. Quería probarlo todo, pero con cabeza, con método. Mi cuerpo sería el laboratorio, y mi objetivo era uno solo: levantarme cada mañana con más firmeza que la anterior. En esa búsqueda, lo primero que comprendí fue que no bastaba con comer proteínas. Lo que necesitaba era alimentar mis músculos durante la noche, cuando más indefensos estaban, pero no con una gran cena que me dejara pesado y me dificultara el sueño, sino con pequeñas dosis de nutrientes claves, bien elegidos y bien cronometrados. Comencé así a diseñar una lista de alimentos que, por su composición y su forma de actuar en el organismo, podrían ayudarme a mantener y reparar el tejido muscular mientras dormía. Y aquí comienza quizá la parte más transformadora de esta historia. Porque lo que te voy a contar ahora no lo aprendí en los congresos médicos ni lo encontré en revistas especializadas de forma directa. Lo descubrí gracias a una mezcla de ciencia, observación personal y una dosis de humildad que solo los años pueden darte. Cada uno de estos alimentos que incorporé en mi rutina nocturna no es una solución mágica, pero juntos se han convertido en mis aliados silenciosos. Son, en cierto modo, mi equipo de guardia nocturno, trabajando mientras duermo para proteger lo que tanto me ha costado conservar, mi independencia. Empecé con el requesón. Recuerdo que nunca me gustó particularmente. Me parecía insípido, de textura extraña, pero al leer sobre su alto contenido en caseína, una proteína de digestión lenta, supe que debía darle una oportunidad. La caseína actúa como una especie de goteo continuo de aminoácidos a lo largo de varias horas. Y eso es exactamente lo que yo necesitaba, una defensa continua durante la noche. Lo probé una semana, media taza antes de dormir, a veces con una pizca de canela o un par de rodajas de plátano. A la tercera noche me levanté con menos rigidez en los hombros. No fue espectacular, pero fue real. Lo noté en el primer paso al salir de la cama. Después vinieron los huevos duros. Durante años los había recomendado como una fuente excelente de proteína, pero jamás se me había ocurrido comerlos por la noche. Un colega retirado, especialista en nutrición, me explicó que los huevos enteros son ricos en leucina, el aminoácido que actúa como interruptor para activar la reparación muscular. Empecé a tomar 2 antes de acostarme, pelados y sin sal. A veces, para variar, les espolvoreaba cúrcuma y pimienta negra por sus propiedades antiinflamatorias. Con el tiempo, el dolor en las rodillas al levantarme fue disminuyendo. No desapareció por completo, pero dejó de ser una tortura. El siguiente alimento me sorprendió incluso a mí: atún en aceite de oliva. Nunca lo habría asociado con una colación nocturna. Me preocupaba que fuera muy pesado, que me diera acidez. Pero descubrí que el aceite de oliva, además de sus beneficios antiinflamatorios, retrasa la digestión, permitiendo una liberación más sostenida de proteínas. Tomaba media lata escurrida con unas galletas integrales o rodajas de pepino. Y me daba cuenta de que mis articulaciones amanecían menos hinchadas,
como si el cuerpo hubiese recibido la señal de que ya no necesitaba autodevorarse. Luego incorporé el yogur griego natural, que ya conocía, pero nunca había valorado en su justa medida. Es rico en caseína, como el requesón, pero también en probióticos. Al incluirlo con una cucharada de semillas de chía o algunas bayas, no solo noté mejor digestión, sino una mejora general en la forma en que mi cuerpo respondía. Me sentía más liviano al despertar, más enfocado, menos lento. Una noche, siguiendo un recuerdo de infancia, probé algo que mi abuela solía hacer: leche caliente con cúrcuma. No sabía que esa bebida antigua, que me parecía un simple consuelo hogareño, tenía tanto fundamento científico. La leche me aportaba triptófano y caseína, y la cúrcuma, con su compuesto activo, la curcumina, actuaba como antiinflamatorio natural. Añadí una pizca de pimienta negra para mejorar la absorción, y a veces un poco de miel si el sabor era demasiado intenso. Aquello no solo me ayudó a dormir más profundamente, sino que también me levantaba con menos crujidos en las articulaciones, como si estuviera más aceitado. En otro momento probé con una cucharada de mantequilla de almendras. Rica en grasas saludables, vitamina E y magnesio, me proporcionaba una sensación de saciedad sin ser pesada. El magnesio en particular me ayudaba a relajar los músculos y a conciliar mejor el sueño. La combinaba con una tostada integral o rodajas de manzana según el día, y noté que mi descanso se volvía más continuo, menos interrumpido. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue el zumo de cerezas ácidas. No el concentrado con azúcar que venden en supermercados, sino uno 100% natural, difícil de encontrar, pero increíble en sus efectos. Estas cerezas contienen melatonina natural y antocianinas, compuestos que ayudan a reducir la inflamación y regular el sueño. Lo bebía 30 minutos antes de dormir. Al principio me pareció un lujo innecesario, pero luego entendí que vale más un descanso reparador que cualquier suplemento caro. Finalmente, el que considero más poderoso de todos, el batido de proteína de suero, en especial el aislado, por ser más liviano para el estómago y más puro en contenido proteico. Lo mezclaba con agua o leche de almendras sin azúcar, a veces añadía medio plátano o una cucharadita de mantequilla de almendras si necesitaba algo más cremoso, y lo bebía entre 30 y 60 minutos antes de acostarme. Fue el único alimento que me dio una sensación clara de recuperación muscular. No solo dejé de perder fuerza, comencé a ganarla. Quiero dejar algo claro: no tomaba los 8 alimentos cada noche. Elegía uno o dos, según cómo me sentía y qué tenía en casa. A veces era tan simple como abrir la nevera. Lo importante no era la cantidad, sino la constancia. Y con esa constancia llegaron los resultados. No puedo prometerte milagros, pero sí puedo asegurarte, como médico y como paciente, que estos pequeños cambios han tenido un impacto profundo en mi calidad de vida. Me devuelven cada noche algo que pensé perdido: mi fuerza. Y con ella, a veces en medicina los avances más significativos no se miden en grandes estadísticas ni en publicaciones internacionales, sino en los pequeños detalles del día a día. Como médico retirado, aprendí a valorar esas señales sutiles, casi imperceptibles, que indican que un tratamiento está funcionando. Y cuando decidí enfrentar la pérdida de masa muscular desde la alimentación nocturna, no esperaba milagros, pero sí confiaba en que el cuerpo, con los estímulos correctos, sabría cómo responder. Lo que viví superó mis expectativas. Comencé a notar los primeros cambios al cabo de unas semanas. No eran espectaculares, pero sí constantes. Me levantaba de la cama con menos rigidez en la espalda. Las rodillas ya no me daban ese pinchazo incómodo al primer paso y mi equilibrio mejoraba levemente. Algo que antes parecía insignificante, caminar sin tambalearme al ir al baño de madrugada, se volvió una victoria íntima y silenciosa. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de grandes transformaciones inmediatas, sino de acumulación de pequeñas victorias. Lo más llamativo fue que esas mejoras no dependían de incorporar todos los alimentos que había investigado. De hecho, la clave estaba en elegir ir uno o dos según mis necesidades y mantener la constancia. Algunas noches tomaba yogur griego, otras me inclinaba por el batido de proteína, y en ocasiones solo necesitaba una cucharada de mantequilla de almendras. Lo importante era sostener el hábito. No se trataba de llenar el cuerpo, sino de nutrirlo estratégicamente en el momento más vulnerable, el descanso nocturno. A medida que las semanas pasaban, mi estado físico comenzó a influir también en mi estado emocional.
Volví a tener confianza en mis movimientos. Ya no evitaba escaleras, me atreví a caminar más cuadras, incluso retomé algunas tareas del hogar que antes delegaba por temor a lastimarme. Algo tan simple como estirar los brazos para alcanzar un libro en el estante ya no era una amenaza. Había recuperado algo más que masa muscular, había recuperado mi autonomía. Recuerdo una mañana en particular que me conmovió. Me desperté antes de que sonara el despertador, algo poco común en mí durante los últimos años, y por primera vez en mucho tiempo me levanté sin pensarlo dos veces. No sentí esa duda que se instala en las articulaciones cansadas, ese temor de que al dar el primer paso algo falle. Simplemente me levanté y caminé hacia la cocina como si mi cuerpo me acompañara y no como si me pusiera a prueba. Esa sensación de confianza corporal no tiene precio. Y no vino de una pastilla ni de un entrenamiento militar. Vino de noches bien alimentadas. Mi médico de cabecera, a quien consulto cada tanto por controles generales, notó los cambios. Me preguntó si había empezado alguna terapia nueva o algún suplemento. Sonreí y le conté mi rutina de tentempiés nocturnos. Su reacción fue de curiosidad y admiración. Parece tan simple, me dijo. Y lo es, pero la simplicidad no le quita eficacia. Solo hay que comprender la lógica del cuerpo, su ritmo natural, y acompañarlo en lugar de sabotearlo sin querer, como solemos hacer con costumbres mal entendidas. Lo más hermoso de este proceso fue comprobar que no hace falta tener un gran presupuesto ni conocimientos técnicos para mejorar nuestra salud muscular en la vejez. Todos los alimentos que utilicé son accesibles, no requieren preparación compleja y pueden encontrarse en la mayoría de los supermercados. Algunos días me preparaba algo con más esmero, pero la mayoría de las veces bastaba con abrir la nevera y elegir bien. Lo fundamental es que sea fácil de mantener en el tiempo, porque sin constancia no hay resultado sostenible. Sé que muchas personas se preocupan por el tema de las calorías o temen comer antes de dormir. A lo largo de mi carrera como médico, fui uno de los que repetía ese consejo sin matices. Nada de comida nocturna. Y hoy debo confesar que me equivoqué. Comer por la noche no es el problema. El problema es qué se come y con qué propósito. Si lo que se ingiere son alimentos ultraprocesados, azucarados o pesados, claro que afectará el sueño y la salud metabólica. Pero si son alimentos ricos en proteína de calidad, grasas saludables y nutrientes clave, el efecto es el contrario. El cuerpo se regenera, el sueño se profundiza y los músculos se mantienen. A veces me encuentro reflexionando sobre cómo habría cambiado mi enfoque clínico si hubiera tenido esta información años atrás. ¿Cuántos pacientes mayores atendí sin saber que su debilidad no era solo por la edad, sino por una nutrición mal sincronizada? ¿Cuántos casos de caídas, fracturas o pérdida de autonomía podrían haberse evitado simplemente enseñando a cenar mejor? Estas preguntas ya no me atormentan, pero sí me motivan a compartir lo aprendido con la mayor cantidad de personas posible. Hoy, cada noche, al preparar mi pequeña porción de alimento nocturno, siento que estoy tomando una decisión consciente para cuidar de mí mismo. Es un gesto de respeto hacia mi cuerpo, hacia los años que he vivido y hacia los que me quedan por vivir. No lo hago por vanidad ni por nostalgia de juventud. Lo hago porque quiero seguir levantándome cada día con la fuerza suficiente para valerme por mí mismo, para disfrutar de mis caminatas, de mis libros, de mis nietos. Y esa fuerza, a esta edad, se construye mientras dormimos. Por eso, si estás leyendo esto y alguna vez te has sentido más débil al despertar que al acostarte, no lo ignores. Puede que la solución no esté en hacer más durante el día, sino en cuidar lo que pasa durante la noche. Alimenta tu descanso y tu cuerpo te lo agradecerá, así como lo ha hecho el mío. Después de tantos años al servicio de la medicina, creí haberlo visto casi todo. Enfermedades que avanzan sin freno, diagnósticos que caen como sentencias, tratamientos que fallan y otros que milagrosamente funcionan. Pero hay algo que solo comprendí en carne propia al llegar a cierta edad. El verdadero desafío del envejecimiento no es únicamente físico, sino profundamente emocional y social. Y esa batalla, silenciosa e invisible, es una de las más duras que debemos enfrentar quienes pasamos los 60. Cuando empecé a sentir que mi cuerpo se debilitaba, no fue solo la musculatura la que comenzó a deteriorarse. Fue también mi ánimo, mi identidad, mi vínculo con la vida cotidiana. No me sentía enfermo, pero sí me sentía ajeno, como si poco a poco, sin grandes dramas, me estuviera apartando de la vida activa.
uno se vuelve más precavido, más temeroso, más dependiente. Y a veces, sin darse cuenta, más solo. Pero al atravesar este proceso, y especialmente al descubrir que era posible revertir parte del deterioro, también aprendí otra cosa. No estamos solos, a menos que elijamos estarlo. Lo que me motivó a compartir mi experiencia no fue el deseo de enseñar, sino el impulso de tender un puente, de decirle a quien esté del otro lado de la pantalla que hay esperanza, que el deterioro no es una sentencia, que la fuerza no solo se entrena en el gimnasio, sino también en la cocina, en la conciencia, en los pequeños actos de cuidado diario. He recibido mensajes de personas que, como yo, se sentían cada vez más débiles al despertar. Me han escrito hombres y mujeres de diferentes edades, de distintos rincones de España y de América Latina, compartiéndome sus historias, sus temores, sus pequeñas victorias. Algunos no sabían que existía algo llamado resistencia anabólica. Otros nunca imaginaron que un tentempié nocturno pudiera marcar la diferencia. Y lo que más me conmueve es ver cómo esa información sencilla, accesible, ha encendido una chispa en muchos corazones. Porque cuando entendemos lo que nos está ocurriendo, cuando dejamos de culparnos o de resignarnos, comenzamos a actuar con propósito. Y actuar con propósito a cualquier edad es lo que nos devuelve el poder de elegir, de mejorar, de vivir con más plenitud. He visto cómo personas que estaban al borde de la inmovilidad, al hacer cambios mínimos pero consistentes, recuperaron no solo músculo, sino seguridad, energía, deseo de participar en la vida. Es por eso que insisto, lo que comemos antes de dormir puede parecer un detalle, pero es una decisión con consecuencias profundas. Y no hablo solo del cuerpo, hablo también de la mente, del alma, del vínculo que mantenemos con nuestra propia dignidad. Envejecer no tiene por qué significar apagarse, encogerse, depender. Podemos envejecer con fuerza, con claridad, con gratitud, pero necesitamos herramientas y necesitamos compañía. Hoy, cada vez que comparto esta información, me digo a mí mismo, ojalá alguien me lo hubiera explicado antes. Ojalá este conocimiento fuera parte del cuidado básico para las personas mayores. No como una moda ni como una dieta más, sino como un acto de respeto hacia quienes han vivido lo suficiente como para merecer un envejecimiento con calidad y con orgullo. Y si tú estás aquí, leyendo hasta este punto, es porque algo dentro de ti también sabe que aún hay camino por recorrer, que aún puedes recuperar lo que creías perdido, que tal vez no te sientas como a los 20 años, pero puedes sentirte fuerte, estable, despierto, vivo. No hace falta hacerlo todo. No necesitas cumplir una lista perfecta. Solo necesitas dar un paso, elegir uno de los alimentos que mencioné, prepararlo esta noche, observar cómo responde tu cuerpo y repetir, día tras día. Porque la constancia, como aprendí después de tantos años, es la medicina más subestimada de todas. Me gustaría invitarte también a compartir tu experiencia. ¿Tienes más de 60? ¿Vives en una ciudad grande o en un pueblo tranquilo? ¿Has probado algún alimento antes de dormir que te haya hecho sentir mejor? Cuéntamelo. Cuéntaselo a otros. Porque cuando hablamos, cuando nos escuchamos, rompemos ese muro del aislamiento que tanto daño hace a las personas mayores. Y créeme, la sensación de no estar solo puede ser tan poderosa como el mejor tratamiento médico. A veces, un simple comentario puede inspirar a alguien más, puede evitar una caída, puede devolverle a una madre o a un abuelo la confianza para volver a caminar hasta el mercado. Por eso te pido, si algo de esto te ha resonado, si has sentido en tus músculos o en tu alma algo de lo que yo sentí, no te lo guardes. Habla, comparte, cuida, porque yo, como médico y como ser humano, puedo decirte con certeza que no hay mayor dolor que ver cómo alguien se apaga lentamente creyendo que ya no hay nada que hacer. Y no hay mayor alegría que ver cómo alguien vuelve a ponerse de pie, en todos los sentidos. El envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso, y como todo proceso, puede ser acompañado, comprendido, incluso transformado. No estás solo, estamos en esto juntos. Y si esta historia, estas palabras, esta experiencia pueden ayudarte a recuperar tu fuerza, entonces cada palabra habrá valido la pena. Yo lo hice, y tú también puedes hacerlo. Después de tantos años dedicados a la medicina, y tras haber vivido en mi propio cuerpo las consecuencias del envejecimiento mal comprendido, me he dado cuenta de que la mayoría de las batallas que libramos en la vejez no son contra el tiempo, sino contra la ignorancia, la desinformación y la resignación.
Envejecer no debería ser sinónimo de perder fuerza, ni de vivir con dolor, ni de ver cómo, día a día, nuestra independencia se escapa sin darnos cuenta. La debilidad muscular, el desequilibrio, las caídas, la fatiga crónica, no son castigos inevitables por haber cumplido años. Muchas veces son el resultado de pequeños hábitos mal orientados que con conocimiento y constancia pueden cambiarse. Hoy quiero dejarte con esta reflexión. El cuerpo humano es extraordinariamente sabio. Incluso a los 60, 70 u 80 años, sigue teniendo una capacidad inmensa de regenerarse, adaptarse, responder. Pero necesita que lo escuchemos, que lo cuidemos no solo cuando duele, sino antes, que dejemos de ver el descanso como un momento pasivo y empecemos a verlo como una oportunidad activa para curar, para reconstruir, para fortalecernos desde dentro. Y eso, como lo has escuchado a lo largo de este testimonio, comienza por algo tan simple como elegir bien qué comes antes de dormir. No hay fórmulas mágicas. No te prometo que volverás a correr maratones ni que recuperarás el cuerpo de los 30, pero sí te puedo asegurar, desde la experiencia, que cada pequeño cambio consciente, cada alimento bien elegido, cada noche nutrida con intención, puede significar una diferencia real. Una mañana con menos dolor, un día con más energía, una caminata con más estabilidad y sobre todo, una vida vivida con más dignidad y menos miedo. He compartido contigo lo que he aprendido, no solo como médico, sino como alguien que ha sentido en su piel el desconcierto de envejecer sin respuestas. Y lo seguiré haciendo mientras tenga fuerzas, porque creo que todos merecemos conocer herramientas que nos ayuden a vivir mejor, no importa la edad que tengamos. La gran lección que me ha dejado esta etapa es simple pero profunda. No debemos esperar a estar completamente mal para empezar a cuidarnos. Y nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar algo que hoy nos está haciendo daño en silencio. La vejez no tiene por qué ser una etapa de decadencia. Puede ser una etapa de transformación. Solo necesitamos información, voluntad y compañía. Ahora me encantaría saber de ti. Te dejo una pregunta sencilla pero significativa. ¿Cuál de todos los alimentos que mencioné te gustaría probar primero antes de dormir? A. ¿Requesón o yogur griego? B. Batido de proteína o huevos duros. Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu punto de vista y también servirá para que otros lectores puedan ver qué opciones están considerando personas como tú. Juntos podemos construir un espacio de apoyo y aprendizaje mutuo. Y si este contenido te ha sido útil, te pido con humildad que te suscribas al canal. Es completamente gratis, pero significa mucho para mí y para este proyecto. Si además tienes la posibilidad de hacer una pequeña donación, por mínima que sea, también estarás ayudándome a seguir creando contenidos valiosos. Ya estoy jubilado, pero dedico mi tiempo, mi experiencia y mi energía a esto, porque creo profundamente que compartir lo que sabemos puede cambiar vidas. Tu apoyo, ya sea con un me gusta, un comentario, una suscripción o un donativo, me da el ánimo y la fuerza para continuar. Gracias por acompañarme hasta aquí.